mes estamos hablando de cómo conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cómo conocerlo, hermosa mía, cómo reconocerlo, cómo vivir para ese propósito, para no perder tiempo. La vida es muy corta, los recursos son limitados, no hay tiempo que perder. Dile a tu amigo, tu vecino de al lado: oye, no perdamos ni un segundo. Y justamente yo te felicito a ti, porque tú estás en el mejor lugar donde podrías estar hoy, 18 de mayo del 2019. Tú no podías estar en un lugar mejor que en la casa del Señor, porque aquí estás aprendiendo cómo alinear tu vida con el propósito del Señor. Yo te aseguro que cada vez que vienes a la casa de Dios, tú creces en espíritu, tú creces en verdad, tú creces en revelación, tú creces en santidad. Hay nueva revelación de Dios, del corazón del Señor para tu vida. Pero es demasiado importante poder conocer ese propósito, sabiendo primeramente que es andando conforme al propósito de Dios que podremos asegurar que todas nuestras vidas nos ayude a bien. Mira, vivimos, trabajamos, nos esforzamos todo el tiempo, pero a veces no nos ponemos a pensar si todo ese esfuerzo, si todo ese trabajo está encaminándonos a nuestro propósito o nos está alejando de él. No nos ponemos a pensar si lo único que estamos haciendo en nuestras vidas es seguir un modelo que alguien más estableció para nosotros. Tal vez el modelo que tus padres establecieron, tal vez siguiendo la línea de tus padres, el mismo parámetro que tus padres establecieron, y ahí te mantienes. Pues, ¿por qué haces eso? Porque así lo han hecho toda la vida en mi familia. O hay otros que están pensando tal vez que su propósito es una añadidura. Entonces están pensando que el casarse es el propósito de sus vidas. Yo no sé cuántos pueden creer que el casarse es el propósito de sus vidas. O sea, como decir: ya me casé, ya me puedo morir. El propósito que Dios tiene para ti va más allá de eso. Todo eso, un trabajo, una empresa, un matrimonio, unos hijos, todos son añadiduras que deben aportar a ese propósito que Dios tiene para ti, pero no son tu propósito en sí. ¿Cuántas veces nos encontramos ocupados atendiendo tantos asuntos en nuestra vida, corriendo de un lado para otro, atendiendo la universidad, atendiendo el trabajo, estudiando cierta carrera, teniendo novia, a punto de casarse, tal vez algunos? ¿Cuántos están a punto de casarse? Están a punto de entrar al mejor parche. Así es. Los solteros digan: yo voy para allá. Pero estamos corriendo para muchos lados y no nos detenemos a pensar si lo que estamos viviendo y haciendo tiene que ver con aquello que es nuestro propósito. A veces no pensamos en para qué estamos en esta vida, sino cuando nos enfrentamos a un golpe duro como la muerte de un ser querido. Entonces decimos: uy, pero entonces en serio, ¿cuál es la razón de ser de la vida? ¿Yo por qué estoy vivo? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Qué va a ser de mi vida en 10 años? ¿Qué va a ser de mi vida en 20 años? Otros empiezan a pensar en cuál es su propósito cuando tienen una transición emocional. Por ejemplo, pasan del colegio a la universidad, dicen: oye, pues ya estoy en la universidad, ya mi vida ha cambiado, lo que estoy estudiando, ¿será que sí tiene que ver con mi propósito? Cuando una persona tiene claro su propósito, ¿en qué va? Saben cómo aprovechar el tiempo y cómo aprovechar los recursos, y sabe que no puede perder ni un momento. Por ejemplo, una persona cuando está en la universidad con un propósito claro en Dios, sabe a qué va a la universidad, sabe que va a ser el mejor estudiante en esa universidad. No va a perder tiempo. No son como las que una profesora que tiene en la universidad les decía, las MMC. Porque había un grupo de jovencitas que iban a la universidad, pero para verse en la cafetería a tomar el té y a chismosear, y llegaban tarde a las clases, muchos llegaban a los parciales. La profesora les decía: mira, ahí llegó la MMC, mientras me caso. Porque lo único que estaban esperando tal vez un man que tuviera mucha plata y que la sostuviera, y mientras tanto estaban en la universidad. ¿Cuántas son MMC aquí? MMC aquí, levante la mano. Cuando tienes tu propósito claro, si tú estás trabajando, tú dices: voy a ser el más excelente en ese trabajo. Por eso es que a los que tienen un propósito claro en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso vienen los ascensos laborales,
Por eso son preferidos por los jefes. Por eso los mejores puestos de las mejores empresas son para aquellos que han conocido, que tienen un propósito en Dios y ven conforme a Él. Qué triste tantas personas que ya muy ancianitos, ya sin fuerza, se les ha pasado los años. Algunos ya postrados en una cama, han vivido toda su vida. Ya ni pueden caminar. Y a esa edad tan adulta empiezan a preguntarse: uy, ¿yo para qué viví? Tantos años que viví, pero ¿para qué los viví? ¿No le parece eso muy triste? Qué importante poder empezar a reconocer para qué estamos en esta vida y para dónde vamos, para dónde Dios nos quiere llevar, para poder encaminarnos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía y con todos nuestros recursos en eso, y saber que hay enemigos que se van a levantar, pero que de la mano del Señor los vamos a vencer. Amén. Todos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un enemigo, un primer enemigo, mi princesa. Queremos tratar contigo un tema titulado Venciendo los enemigos de tu propósito. Mi amor, el primer enemigo se llama tu pasado. Acuérdate de esto: el propósito que Dios tiene contigo es hacerte una respuesta para una problemática social en tu generación. Ese es tu propósito. Tú eres un regalo de Dios para tu generación, y Dios quiere que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios para resolver un problema, para resolver algo que está afectando la generación en la que tú estás viviendo. Ese es tu propósito, esa es la razón de ser por la que el Señor te creó. Y el Señor va a poner en tu corazón compasión, va a poner en tu corazón dolor, preocupación, interés por esa problemática social. Y te va a decir: es que yo a ti te quiero usar para que seas mi instrumento y traigas sanidad al corazón de aquellos que han sido abusados desde chiquitos, y ahorita, después de crecer con ese trauma y esas heridas en sus vidas, están haciendo otras cosas malas como producto de una consecuencia de su infancia que vivieron de manera negativa. Otros van a sentir en su corazón dolor y compasión por restaurar personas que están en las drogas, que están debajo de un puente. Otros van a sentir dolor y compasión por ser instrumentos en las manos de Dios para restaurar a personas que no saben qué hacer con sus vidas. No tienen propósito, y Dios permite que tú encuentres el tuyo y ayudes a otros a encontrar el suyo también. Hay una problemática en cada esfera de la sociedad. En la educación hay demasiadas problemáticas, en la política hay demasiadas problemáticas, en la salud hay demasiadas problemáticas, en el área emocional de las personas hay demasiadas problemáticas, en nuestra sociedad hay demasiado por hacer, y Dios te va a usar. Pero el enemigo no está contento con que tú te vayas a levantar con el poder del Espíritu Santo para traer libertad a tu generación, y va a levantar enemigos que quieran impedir que tú avances y que traigas sanidad a tu generación. Y el primer enemigo que te queremos enseñar y por el cual estamos aquí para identificarlo y vencerlo en el nombre de Jesús se llama tu pasado. Jamás tu propósito lo vas a encontrar en tu pasado, aunque haya sido bueno o haya sido malo. Tu propósito lo vas a encontrar en tu futuro, en lo que está adelante, en mi presente con Dios hacia adelante, no en mi presente con Dios hacia atrás. Y el propósito que Dios tiene contigo es tan grande que va a demandar de ti toda la concentración para poderlo cumplir. Y tu concentración jamás va a ser completa si estás pensando en lo que hiciste en el pasado. Cuando una persona se preocupa por lo que hizo en el pasado, no va a tener la capacidad de enfocarse en lo que Dios tiene para su futuro. Todos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas, y quiero enfocarme en la culpa. Cuando pecamos, consecuencia del pecado es la culpa. Y cuando una persona peca delante del Señor, siente culpa porque Dios quiere llevarte a conectarte con Él, a que te arrepientas de tu pecado, a que vayas delante de la presencia del Señor y confieses. El antídoto para la culpa se llama la confesión. Pero cuando una persona no confiesa su pecado delante del Señor, va a seguir cargando con ese sentimiento de tristeza, va a seguir cargando con ese peso que le impide avanzar. En el pasado pecamos, pero si venimos delante del Señor y confesamos nuestro pecado, dice la palabra que Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Hay poder en la confesión de pecados. El Señor te limpia con su sangre preciosa y no permite que el enemigo te siga acusando por tu pasado.
Cuando tú confiesas tu pecado, el Señor te perdona. Cuando tú eres humilde de corazón y reconoces, ojo, de todo corazón, y te arrepientes delante de Dios y entiendes que necesitas que su bendita sangre limpie tu conciencia, el Señor lo hace. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No tienes por qué seguir pegado a tu pasado ni atado a tu pecado cuando el Señor te hizo libre ya. Eres nuevo en Cristo, nueva criatura en Cristo. Tienes que vivir así, tienes que creerlo de esa manera, con convicción firme. Porque si no, el enemigo va a querer traer culpa sobre tu vida para acusarte y hacerte su esclavo. En cierta ocasión estaba Juanito y estaba Alejandra, dos jovencitos que cada vez que era Navidad iban a pasar vacaciones a la casa de su abuelita. Y en esa temporada su papá le regala a Juanito una cauchera. Y Juanito estaba tan emocionado porque iba a ir a la finca de su abuelita donde habían animalitos, bichitos, donde podía estrenar su cauchera. Y llega Juanito a la casa de su abuelita y empieza a querer tener puntería para tirar esa piedra y que le pegara a esa lagartija, pero la lagartija se le volaba, la arañita se le volaba, y este muchachito estaba tan frustrado al final de la tarde que bien aburrido ya se iba a la casa de su abuelita a comer sin haber matado ningún bichito. Pero cuando de camino va viendo que cerca a la puerta de la casa de la abuelita hay un pato. Y él dice, aquí fue. Este es mi objetivo, lo tengo en la mira. Y entonces él se prepara, proyecta y lanza. ¿Y qué creen ustedes que pasó? El pato se murió. Lo mató. Cuando él mira que el pato está muerto, él dice, victoria. Pero se acerca al pato y se acuerda que ese pato era el pato favorito de su abuela. Entonces él en ese momento empieza a mirar a todos lados, todo preocupado, y dice, ¿yo qué hice? ¿Quién me está viendo? Y nadie lo estaba viendo. Entonces él dijo, bueno, ahorita lo que voy a hacer es coger este pato, ya que nadie me está viendo, y lo voy a esconder. Y lo metió allá debajo de una cosa, una piedra entre unas ramas, y lo guardó ahí y lo escondió. Dijo, aquí no lo pilla nadie. Y entró a su casa a cenar con nervios, pero como si nada hubiera pasado. Empiezan a comer, como diría mi mamá, y empiezan a cenar. Se terminó la cena y la abuelita le dice a Alejandra, Alejandra, ¿me ayudas por favor lavando los platos? Y Alejandra dice, no, abuelita, es que Juanito va a lavar los platos. Él me dijo que me iba a ayudar a lavar los platos. Y Juanito la mira, dice, ¿yo? Sí. ¿Te acuerdas que tú mataste el pato? ¿Te acuerdas que tú mataste el pato? Y ahí estaba Juanito con esa cara de no saber qué hacer. ¿Cómo así? ¿Me vio mi hermana? Ok, sí, abuelita, yo le ayudo lavando los platos. Ok. La abuelita había asignado labores para el uno y para el otro, pero cada vez que le correspondía las labores a Alejandra, adivinen qué pasaba. No, abuelita, yo no voy a trapear ni a barrer hoy, porque es que Juanito está muy de una amabilidad que él lo va a hacer. Tú mataste el pato. Y le tocaba a él barrer y trapear. Durante 15 días que fueron las vacaciones, él tuvo que hacer su labor y la labor de su hermana. Estaba tan frustrado porque quería disfrutar tiempos de calidad con su abuelita, quería ir a pescar, quería hacer cosas que no podía hacer por estar haciendo las labores de su hermana, porque estaba siendo acusado por su hermana. Acuérdate que tú mataste el pato. Que llegó un momento donde él, en su dolor y su frustración de sentirse cansado, pero también con ese remordimiento y no saber qué hacer, dijo, yo tengo que hablar con mi abuelita, ya esto no me lo aguanto, pues le voy a confesar lo que hice. Y fue al cuarto de su abuelita llorando y le dijo, abuelita, ¿qué te pasó, mi amor? Yo te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué hiciste? Yo maté tu pato. ¿Sabes qué pasó con la abuelita? Le dio un paro cardíaco y se murió. Mentira, no pasó eso. La abuelita lo mira y le dice, mijo, yo ya sabía
yo te vi. Yo estaba en la ventana cuando tú mataste el pato, mi pato favorito. Pero como yo te amo tanto, yo te perdono. Y si tú me hubieras dicho a mí el mismo momento en el que tú mataste el pato, no tenías por qué haber cargado con las labores de tu hermana. Pero solo me preguntaba cada día y cada momento, ¿hasta cuándo me va a ocultar que mató el pato como si yo no me hubiera dado cuenta? Esto te tiene que decir algo. El Señor está a la ventana viendo cada cosa que tú y yo estamos haciendo. Él conoce todo lo que hacemos, aunque pensamos que nadie se va a dar cuenta. Lo único que Él está esperando es que tú confieses tu pecado. De lo contrario, el enemigo va a estar acusándote todo el tiempo y te va a estar convirtiendo en su esclavo para que hagas cosas que no tienes por qué hacer. Confiesa tu pecado y olvídate de tu pasado. Confiesa delante de Dios que has fallado y el Señor es fiel. Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él te va a dar una nueva oportunidad. Él te va a decir: hijo, tranquilo, porque yo te amo, yo te perdono. Lo que está delante para ti es más grande que tu pasado y no eres esclavo del diablo para que te siga acusando, te siga señalando y te siga diciendo que tú no mereces avanzar en lo que yo ya determiné hacer contigo. Porque tú lo vales, eres mi hijo. Quítale autoridad al diablo de tu vida, confesando tu pecado, y deja que el Señor haga el resto. El Señor te va a defender, el Señor te va a levantar y el Señor va a permitir que brilles en ese futuro glorioso que tiene para ti. En tu pasado están traumas que has vivido desde la niñez y esos traumas a veces no son sanados, y si no son sanados no vas a poder avanzar, no vas a avanzar como Dios quiere. ¿Qué trauma viviste cuando estabas chiquito? ¿Qué fue eso que traumó tu vida en tu adolescencia? ¿Qué fue eso que marcó tu corazón allí en tu inocencia? Eso no puede ser causal de tu vida sexual desordenada. Eso que pasó y que te traumó va a ser lo que el Señor va a usar para glorificar su poder y restaurarte. Y luego usar eso para restaurar a otras personas que también han sido víctimas y han sido afrentadas con la misma situación que tú. Yo fui abusada cuando tenía 9, 10 años, sexualmente hablando. No fue un tema de violación, pero sí fue un tema de abuso sexual. El enemigo, ¿sabes qué está planeando con ese tema? Con ese trauma que una persona vive cuando es chiquito, que cuando sea grande se convierta en una persona adicta a las drogas, adicta a la inmoralidad sexual, a la pornografía, o incluso que sea un violador. El diablo usa esas situaciones de trauma para empeorar la vida de una persona. Pero cuando alguien entiende que es importante acercarse a Cristo para que Él sane tu vida, entonces el Señor va a usar esa experiencia negativa que viviste para restaurarte y para sanar el corazón de otros en el nombre de Jesús. Nada de lo que hay en tu pasado va a impedir que la gloria de Dios alumbre sobre ti. Nada de lo que viviste años atrás cuando eras chiquito va a impedir que el poder de Dios se manifieste en tu vida y que el propósito de Dios se cumpla en ti. Porque la mano de Dios está contigo. Él perdona tu pecado, Él se olvida de tu pasado y te dice: pon tus ojos hacia lo que tienes adelante. Lo segundo, mi amor. Puedes celebrar al Señor por su amor, por su misericordia. Y justamente tú estás hablando de algo que reconocía el rey David en el Salmo 32, y que él decía: mientras yo callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Él reconocía mientras cayó su falta, su vida estaba siendo afectada.
Pero ese salmo se titula en la Reina Valera del 60, La dicha del perdón, porque realmente David encontró restauración, encontró sanidad y después se abrió el propósito delante de su vida cuando confesó su pecado. Pero qué tremendo, después de conocer el amor del Señor, de ver que en Él podemos tener restauración, seguir permitiendo lo que es el segundo enemigo, que es la terquedad. ¿Cuántos han escuchado esa frase, más terco que una mula? Eso podríamos decir que salió del Salmo 32, en el versículo 8. Mira lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está prometiendo que Él mismo te va a enseñar por qué camino vas a andar toda tu vida, que Él mismo va a señalar cuál es tu propósito. Y no solamente eso, Él también está prometiendo que no te va a quitar los ojos de encima hasta que no cumplas tu propósito que Él ha establecido aquí en la tierra. Pero mira esto: no seáis, dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Yo creo que yo le estoy predicando a la gente más inteligente hoy en este lugar, la gente entendida, que han de ser sujetados con cabestro y freno, lo que le ponen los animales, a los caballos, a los burros en su cara, y el freno que ponen en la boca para que no se desboquen y puedan ir donde el que les está montando les quiera llevar. Porque dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué tremendo poder haber experimentado el amor, el perdón del Señor y tercamente seguir en lo mismo. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. El versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Terrible experimentar el perdón del Señor, recibir una palabra como estas, tener la oportunidad de dejar el pasado atrás, las ataduras atrás, todo aquello que te ha impedido avanzar en tu vida, todo pecado, dejarlo atrás y poder empezar una nueva vida en el Señor, como dice la palabra, que somos nuevos en Él, que somos nuevas criaturas. Pero no seguir tercamente siguiendo en lo que afecta a nuestras vidas, lo que deteriora nuestras vidas y lo que daña nuestro propósito. Algunos son como el caballo. ¿Por qué la Biblia habla del caballo y del mulo o de la mula? Que tienen que ser sujetados, porque si no, no se acercan a ti. Porque hay gente que es como el caballo, llenos de orgullo: yo soy fuerte, yo soy valiente, yo me basto a sí mismo, yo no necesito a Dios. Creen que su vida la pueden vivir sin el Señor. Nunca podremos vivir un verdadero propósito, una vida valiosa en esta tierra, si no es acercándonos a Dios, si no es conociéndole a Dios. Pero otros son como la mula. Escuchan el consejo, escuchan lo que le dice a su pastor, su líder, su esposa, su esposo, sus padres, pero no obedecen nada. Y hay muchos así también en las iglesias. Muchos que se congregan, reciben una palabra, dicen: qué palabra tan bonita, pero salen de este lugar y siguen haciendo su vida a su manera, sin acercarse a Dios. Venir a la iglesia es solamente parte de acercarte al Señor. Dios espera que todos los días de nuestra vida los vivamos en Él. Seguir en nuestra propia voluntad, empecinarnos en seguir haciendo las cosas a nuestra manera, eso es terquedad, y Dios no nos puede bendecir de esa manera. No determinarnos a cambiar hábitos, costumbres: es que así lo han hecho toda la vida, o así lo he hecho yo toda la vida. Eso no te va a permitir ver lo que Dios quiere mostrarte, que está planeando para tu futuro. Y el tercer enemigo, el afán. El afán. Ese tema del afán es tan importante entenderlo de esta manera. Siempre cuando uno quiere las cosas ya, sin la dirección de Dios, termina yéndose por el camino más rápido. Y por lo general el camino más rápido no tiene nada que ver con el camino de Dios. Por eso es tan importante que no nos permitamos, que no le permitamos a nuestra voluntad obedecer las circunstancias ni el afán. Porque la angustia, el afán, el temor, porque es que pasa el tiempo y no he logrado, son tan malos consejeros. Por el afán, muchas personas terminan tomando decisiones que atentan contra su integridad física y emocional, y sufriendo las consecuencias del afán también. Entonces vemos jovencitas que, porque no tienen plata para pagar su universidad, terminan vendiendo su cuerpo. Miren, tremendo, ¿no? Una noticia que nos mandaron de la BBC. Impresionante, como en Colombia
Eso está en auge. Jovencitas en las universidades están vendiendo su cuerpo, están tomándose fotografías desnudas y las están vendiendo a personas para poder tener plata para pagar el semestre, que está bien caro. El mayor núcleo de los proxenetas en Colombia en este momento está siendo las universidades. Seguramente a ti, jovencita, incluso jóvenes, porque la prostitución no es solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Muy probablemente en tu universidad alguien te ha abordado para involucrarte en este tema. Y lo más tremendo de esto, muñeca, que dice la noticia, es que a muchas les ofrecen, no, vamos a pasarla chévere, vamos de amigos, es un simple viaje y vas con todo pago. Y ya, el momento en que ceden frente a eso, ya las han involucrado en el tema de la prostitución. O no te dejes tocar, no es necesario. Si tú no quieres que te toquen, pues no te tocan. Solamente ve de dama de compañía a los viajes que te vamos a llevar. Una jovencita que decía, por ejemplo, una mujer en la entrevista, ella decía, no, pues es que si yo me tomo fotos desnuda y las vendo y alguien las compra, pues ¿qué tiene de malo una webcam mostrar mi cuerpo? Y si le me van a pagar por por eso, cuerpo, es webcam. lo que dice. Y todo esto tiene que ver con el afán. Mira, el afán, la ansiedad, la angustia, todos son hermanos y muy malos consejeros de lo que tú estás hablando, porque no son el camino de Dios. No. Malos consejeros porque nos llevan a tomar malas decisiones. Es que yo necesito afán para prosperar. Entonces, negocios ilícitos, necesito prosperar de alguna manera. Trabajo y trabajo y trabajo, ya no tengo tiempo para las cosas del Señor. Hay gente que por la ansiedad come, come y come y come, que siente que eso es lo único que va a saciar sus vidas. Ese es un enemigo terrible. Trastornos alimenticios a causa del afán. Y el afán por crecer en todo sentido, sí. Financieramente, incluso ministerialmente, crecer sí. como sea. ¿Sí? Yo tengo que tener gente como sea, en mi grupo de paz, crecer como sea. Y todo eso lleva a que tomes malas decisiones. Miren, es tan importante entender esto sabiendo que tu propósito te lo confió Dios y que en sus manos están tus tiempos. Así es. Lo único que tú tienes que hacer es enfocarte en lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor lo va a añadir. ¿Qué es enfocarse en el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué significa eso? 3 cosas. Primero, buscar, procurar cada día tener una intimidad con el Señor, tener comunión con el Espíritu Santo para que cada vez se te peguen más cosas de Dios. Porque comunión, acuérdate que mi esposito lo predicaba en semanas anteriores, es tener cosas en común con Dios. Cuando una persona se enfoca en buscar al Señor con todo su corazón, teniendo una relación íntima con Dios, orando, Señor, cada mañana te busco, tú eres mi prioridad diaria. Eso es buscar las cosas de arriba. Lo segundo, cuando una persona procura conocer cuál es la voluntad de Dios y la obedece. Usted dígale, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, yo quiero obedecerla. Eso es procurar las cosas de arriba. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo tercero, cuando una persona le dice, Señor, yo quiero ser instrumento útil en tus manos, yo te quiero servir, yo quiero enfocarme en desarrollar mi propósito y ser un instrumento en tus manos para resolver la problemática social de mi generación. Eso es enfocarse en el reino de Dios y su justicia. Dios sabe de qué tenemos necesidad, muchachos, por Dios, es Dios nuestro papá. No permitas que las circunstancias te desenfoquen, porque mire lo delicado del afán. El afán no solamente te desenfoca del propósito ni te desconcentra, sino que termina por apartarte del propósito de Dios. Y cuando tú menos pensaste, estás tan lejos de la gloria de Dios, estás tan lejos de la presencia de Dios, porque no solamente te desenfocó, sino que te alejó por estar mirando hacia allá cuando tu mirada era hacia allá. Y cuando menos pensaste, estás tan lejos. No vale la pena el afán. Ojalá el afán sirviera para algo, ¿cierto? Cada vez que tengo estrés o cada vez que veo a mi esposo con estrés, pienso en esto: si el estrés sirviera para algo, estresémonos. Y le digo, mi amor, si el estrés sirviera para algo, estresémonos. Pero lo que hace el estrés es afectar nuestro cuerpo, es afectar nuestra salud, es afectar nuestra mente, es no permitirnos pensar a la manera de Dios, sino a la manera del mundo. Hoy vamos a renunciar a esos 3 enemigos de nuestro propósito en el nombre de Jesús, porque con Dios vamos en serio o en serio. Pero el propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Y te vas a parar firme y vas a decir: 3 enemigos que tengo que vencer. Ok, número 1, el pasado. Número 2, la terquedad. Y número 3, el afán. Y vamos adelante en el nombre de Jesús, porque Dios me va a usar. Yo soy un regalo de Dios para mi generación. ¿Cuántos dicen amén a eso?